Bendiciones, bienvenidos un día más a nuestro canal Palabra que da vida. Nos reunimos hoy para estudiar una palabra, para ir saliendo de las tinieblas a la luz admirable que es Yahshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Vamos a comenzar, vamos a darnos un momento, compartimos en nuestras redes sociales y entramos de lleno con el mensaje de la palabra del Eterno. Comencemos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y vamos a comenzar esta clase leyendo la porción de la palabra. Te voy a invitar que puedas abrir tu Biblia en Primera de Timoteo 5:22. Vamos a leer la palabra del Eterno. Dame un segundo, no te vayas. Ya. Queremos que todos escuchen bien. Se nos había olvidado conectar. Ahí sí. Ya. Leemos en Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Dice así. En la versión Reina Valera te la voy a leer en dos versiones porque va a ser necesario para que podamos entender. Dice: no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. ¿Qué dice la versión Nueva Traducción Viviente? Dice: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. Amén. Son las dos versiones que vamos a usar o vamos a ocupar. Una nos dice de el no imponer las manos con ligereza. La otra nos habla de no apresurarse a nombrar los líderes. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando se nos habla de no imponer las manos con ligereza, nuestra mente se va directo al no ungir o poner las manos sobre alguien sin descuidadamente. Y dice imposición de manos. 3 errores comunes a la hora de delegar autoridad. En esa área vamos a nosotros a dirigir nuestro estudio de la palabra en este día. En el hecho de tomar líderes, las iglesias toman líderes, pero muchas veces no se hace con la sabiduría que debería hacerse. Entonces nosotros vamos a ir estudiando en esa área hoy la palabra del Eterno. Vamos a comenzar. Dice, este versículo, el que acabamos de leer en Primera de Timoteo 5:22, a veces se ha interpretado como una advertencia a no poner las manos sobre un endemoniado si tu vida no está íntegra delante de Dios. Porque los malos espíritus pueden aprovecharse de esta situación y se te pueden meter, ¿ya? Pero en realidad
este versículo significa algo completamente distinto. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Sí, es verdad que si tu vida no está a cuenta ante el Eterno y tú impones manos, puede haber una transmisión de espíritus. Claramente, si alguien en condición de pecado impone manos, la inmundicia que está en sus manos va a entrar en aquel que está recibiendo la imposición de manos. Pero si en esta vez vamos a tomar este versículo en el otro contexto. Y mira lo que dice. La imposición de manos tiene diferentes propósitos en la Biblia, como el de sanar. ¿Dónde dice la Biblia eso? Marcos 16:18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto es en Marcos 16:18. Entonces, la Biblia en esta parte nos habla de la imposición de manos para sanar a los enfermos. En otra parte, la Biblia nos habla de la imposición de manos para bendecir. Eso está en Génesis 48, del 14 al 15. Génesis 48, 14 al 15 dice: Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre las cabezas de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. En esta cita bíblica, la palabra nos habla de bendición, imponer las manos para bendición. Pero también tenemos otra, para delegar autoridad. Y vamos a leer Números 27, 18 en adelante, hasta el 20. Dice así: El Señor le respondió: Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale cómo dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Estamos entendiendo que tenemos tres citas bíblicas que nos hablan de tres formas diferentes de imponer las manos: para sanar, para bendecir y para delegar autoridad. Entendiendo eso, podemos entrar en el contexto de lo que vamos a hablar hoy día. Recordemos quién era Timoteo y qué estaba haciendo Timoteo. Timoteo era un joven discípulo de Pablo, o pastor podríamos llamarlo también. Así que la carta que Pablo le escribe tiene el propósito de instruir sobre la dirección de la iglesia y el establecimiento de los líderes de la iglesia. En este versículo, Pablo está hablando sobre el acto de ordenar a alguien al ministerio a través de la imposición de manos. Hay algo mucho más peligroso que imponer las manos. ¿Puede haber algo más peligroso? Sí. ¿Hay algo más peligroso que imponer las manos sobre un endemoniado? ¿Qué? ¿Qué puede ser más peligroso? Yo no sé si hace alguna vez tú has estado en esa situación. Cuando estás orando por un endemoniado o por una hechicera y los demonios se manifiestan. Ahí hay peligro de que si el que está orando no está a cuenta, es peligroso. Pero hay algo más peligroso aún. Y es el dar autoridad a alguien que no está calificado para determinada tarea.
Y vamos a comenzar a ver eso. Porque eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Si tú lees no solo el versículo, vas a entender que Pablo estaba instruyendo a Timoteo de cómo debía hacer las cosas. Entonces no le habla de ir a sanar a los enfermos. Pablo le habla de no imponer las manos con ligereza para delegar autoridad dentro de la iglesia, para levantar líderes, para levantar servidores, para levantar ancianos de la iglesia, para levantar oficiales dentro de la iglesia. Por eso es importante que nosotros podamos entender lo que hoy queremos, lo que Dios hoy quiere hablarnos, porque primeramente Dios habló a mi vida y a través de esto yo entrego el mensaje. Dice, hace unos años, yo no soy muy antigua en el Evangelio, pero uno recoge las vivencias de los familiares y en eso podemos entender de que hace unos años atrás, puede ser una década, quizás un poco más, se le decía a los pastores que debían delegar responsabilidades porque los pastores hacían todo dentro de la iglesia. Y los ancianos o la gente que estaba alrededor de ellos les decía, deleguen autoridad, deleguen, quítense un poco de la carga, no hagan todo el trabajo, ustedes sepan delegar en otros ciertas labores. ¿Qué sucedió? Hoy en día el problema ya no es ya no es que los pastores no deleguen autoridad y que hagan todo ellos. El problema es totalmente diferente. El problema es que hoy los pastores han delegado demasiado. Cada vez están más convencidos que delegar responsabilidades es muy importante para que la carga de ellos sea más ligera. ¿Cómo es esto? ¿Es más fácil? Claro que sí. Yo te puedo poner un ejemplo muy gráfico. Tú eres dueña de casa. Estás en tu hogar, entonces tú tienes que encargarte de todas las tareas de tu hogar. Aseo, comida, educar a los niños, hacer las compras, ir al mercado, todo, pagar las cuentas, todo. Pero ¿qué pasaría si alguien te dijera a ti, delega autoridad? Entonces tú dices, sí, puede ser de que yo le diga a mi hijo que ya es mayor, que él vaya a pagar las cuentas. Y el otro puede ir a hacer el mercado. Y la hija ya sabe cocinar o el otro hijo ya sabe cocinar. Y tú empiezas a delegar y te vas a dar cuenta de que la carga se comienza a alivianar. ¿Cuál es el peligro? Cuando nos acostumbramos a delegar y a delegar y nos quitamos toda la carga. Y dejamos en manos de otros lo que es nuestra responsabilidad. Lo del hogar es un ejemplo que te coloco. Pero eso sucedió en la iglesia. Se empezó a delegar demasiada la responsabilidad. El problema ahora es que se está delegando mal. Se está entregando cargos y se están entregando mal. Para empezar, no se toma en cuenta las características de la persona. Basta con que tengan ganas. Yo tengo ganas, pastor, yo tengo ganas, apóstol, de trabajar. Yo quiero servir. Y eso basta para que le entreguen una responsabilidad. ¿Crees tú que eso es suficiente? No hay nada de malo en involucrar a las personas en el trabajo de la iglesia. El problema son los cargos que estamos ofreciendo. Todos pueden ser ministros o servidores, pero no todos pueden llevar un liderazgo. La historia de la iglesia nos enseña que una de las razones por las que la iglesia
entró en decadencia fue principalmente por darle autoridad a personas sin los requisitos necesarios para la obra, incompetentes, ignorantes, incluso pecadores. Cualquiera puede ser servidor, pero no todos pueden ser líderes. Ese es el problema, que nosotros, o se ha creído que cualquiera puede ser líder, y no. Podemos servir dentro de la iglesia, sí, pero no todos están llamados a ser cabeza. No todo. Dentro de un cuerpo se necesitan ojos, se necesitan oídos, se necesitan manos, se necesitan pies, se necesita boca, se necesita mente, se necesita una nariz que respire. Entonces no todos pueden ser líderes. Hay algunos que van a tener que ser pies, y lamentablemente el pie no puede cumplir la función de la cabeza, o la mano no puede cumplir la función del pie. No está diseñado para eso. Veamos cuáles son algunos de los principales errores a la hora de delegar autoridad. 1. Pasar por alto los requisitos bíblicos. Y esto mi esposo lo predicó hace un tiempo atrás. Primera de Timoteo 3:1 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. La Reina Valera habla de obispo. Es increíble que no seamos capaces de ver los requisitos descritos por Pablo en la carta a Timoteo. No necesitamos leer libros de liderazgo para saber cuáles son los requisitos que debe tener alguien. Ya me perdí. Con gran responsabilidad dentro de la iglesia. Lamentablemente, la necesidad aplastante de líderes presiona a algunos pastores a echar mano de las ovejas menos agraciadas del redil. ¿Hay necesidad de líderes en la iglesia? Sí, lo hay. Hay necesidad de hombres dentro de la iglesia. Sí la hay. Y como no hay, porque tú buscas y no encuentras, echas mano de lo que tienes. ¿Y qué es lo que hay dentro de la iglesia? De las ovejas menos agraciadas del redil, la perniquebrada o coja, que no camina firme a su lado. Eso significa espiritualmente eso. La ciega o la tuerta, sin visión de liderazgo. La enferma, con muchas raíces de amargura y de resentimiento. Pero pues, ni modo, son las únicas que, como ya dije antes, tienen ganas. La cual no es excusa para darle grandes cargos. Se les da el cargo porque no había otro. Porque son los únicos disponibles, y entiendo perfectamente esa presión que el pastor siente. Verse prácticamente solo, pero aún así no podemos remediar debilidades en la iglesia con soluciones improvistas. El pastor se ve frente a la necesidad de tener servidores, de tener líderes. ¿Y qué sucede? No tiene, y aún sabiendo que lo que tiene no son los idóneos, toma y los coloca. Coloca a la perniquebrada o la que cojea, que no camina firme al lado de él, que él sabe que es una persona inconstante. Coloca a la ciega o a la tuerta, que no tiene visión de liderazgo. Por eso tenemos tantos líderes como los que vemos hoy en día, que tú dices, no tienen ese liderazgo, no tienen el concepto de ser líderes, no saben ser líderes. Piensan que el líder tiene que gritar desde lejos y no. Piensan que el líder, que la oveja debe buscar al líder. Tampoco es así.
como no hay visión, no saben hacerlo. Y colocan a la enferma, la que está con raíces de amargura. Yo me recuerdo una vez en un lugar haber escuchado a alguien que estaba coordinando, porque hasta en eso debe que tener cuidado el líder. ¿A quién va a colocar a hacer esas cosas? Y dijo que dentro de la iglesia ese día habían personas que estaban alabando a Dios llenos de rabia y de odio. Eso para mí no era claro. ¿Por qué no era claro? Porque no se puede alabar a Dios con un corazón lleno de odio y de envidia, de resentimiento. Estaba alabando a esa persona, pero no estaba alabando a Dios. Un corazón triste, un corazón con sentimientos de amargura no va a poder alabar a Dios. No sé si me entiendes. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Si la presencia de Dios está en tu vida, los otros sentimientos no van a tener cabida. Pero sí, tú puedes estar pasando un proceso muy difícil. Pero eso no quiere decir que tú vas a estar lleno de amargura y de odio. ¿A qué voy yo con esto? Y te pongo el ejemplo de la persona que habló eso. Porque ella hablaba de su herida. Por eso la palabra dice que no podemos poner a ovejas enfermas también. Porque esas ovejas enfermas tienen raíces de amargura y hablan por la herida. ¿Quiénes terminan siendo las columnas de la iglesia? Lo puse como una pregunta. Personas que no tienen a sus hijos bajo control. Aquellos o aquellas que no han podido ganar a sus propias parejas. Son ellos columnas fuertes para mantener y sostener el crecimiento de la iglesia. Puede venir a ser columna alguien que sus hijos no están bajo sujeción, que no han logrado evangelizar ni siquiera su hogar. Puede ser una columna fuerte para evangelizar a la iglesia. Seamos sinceros, la verdad es que no lo son. Alguien puede decir, pero tiene ganas, o son los únicos dispuestos a servir. Y eso es verdad, no lo hemos negado en ningún momento. El problema no son ellos, el problema es la falta de visión y estrategia para establecer líderes. Ahí hay un tema profundísimo que la iglesia tiene que entender y comprender. Hay que empezar y comenzar a formar líderes. Aquel que tiene el don, que tiene el llamado, que tú ves que tiene el potencial, Dios te va a revelar y esa persona tiene el potencial de parte de Dios, tú debes comenzar a instruirlo. Deben capacitarlos. Y yo me pregunto, si un joven, un niño de 10, 11 años, está yendo a una escuela bíblica, cuando sus papás se congregan, en este tiempo no lo podemos hacer, pero en el tiempo que sí se puede hacer, y está yendo a pintar monitos a la escuela bíblica, estás capacitando líderes para el día de mañana. ¿Cuándo vas a querer instruir a ese niño? Cuando tenga 16 años y la rebelión juvenil haya tomado dominio de su carne. Porque la iglesia no ora por la juventud, no ora por los líderes de mañana. No estamos preparando líderes. Tú vas hoy o escuchas hoy un culto y parecen charlas motivacionales.
Parece que cada día que tú llegas a congregarte, deben recogerte con una pala y tener a un coaching motivacional delante tuyo, diciéndote que vas a salir, que vas a poder, que te vas a levantar y hablándote con palabras muy bonitas y colocándote alabanzas motivacionales, cuando tú te olvidaste a qué vas al templo. Esa es la calidad de los líderes que tenemos hoy día, totalmente desenfocados. Por eso se tuerce la palabra de Dios. Por eso se habla mentira. Y cuando la palabra de Dios se tuerce, se saca de su contexto, eso es una blasfemia. Porque blasfeman contra la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo. Eso es apostasía. Nosotros no estamos llamados a hacer charlas motivacionales. Nos congregamos para alabar a Dios, para instruirnos, para instruir. El que está adelante instruye a los demás en la palabra, exhorta la palabra. Pero como se ha tomado con ligereza el delegar cargos, hoy tenemos a ese tipo de ovejas, la manca o la coja, o perniquebrada, la ciega y la enferma, siendo líderes de las congregaciones. Líderes. ¿Puede una alabanza, una adoración llegar al cielo si quien está dirigiendo esa adoración es una oveja enferma? Te voy a invitar a leer Timoteo 3, 4 y 5. Dice: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Te estoy leyendo Timoteo 3, 4 y 5. Timoteo 3, 4 y 5. Si no puede someter a su casa, puede dirigir la iglesia de Dios. Perdón que sea dura. Pero un varón que la esposa lo domina y lo gobierna, a quien se le robó la autoridad, ¿va a poder dirigir y llevar autoridad sobre la iglesia? Un varón que sus hijos hacen lo que quieren, ¿puede tener en regla y en orden la congregación? No te lo digo yo, lo dice la palabra. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, y podría ponerte muchos ejemplos de muchas cosas que yo he visto, pero yo no quiero exponer a nadie. Yo no quiero exponer a nadie. Cada uno sabe cuál es la condición en la que está. Estos creyentes podrán funcionar como un parche a un neumático pinchado, pero no como la reparación. En algún momento su utilidad dejará de funcionar. Es como que tú tienes un globo, le haces un pequeño agujerito, le colocas un scotch, igual va a seguir filtrando aire. Y en algún momento tu globo desapareció. Se te quebró un tazón, lo pegaste. ¿Va a retener la misma agua que retenía antes de que se te quebrara? Lo más difícil para muchos pastores será cómo retirarles el cargo que se les dio, cuando ya han tomado demasiado control de la iglesia y se pueden volver incluso una amenaza de división. Ahí el problema. Delegamos a personas que no debemos delegar. Y después, ¿cómo le quitas la autoridad, el cargo a esa persona? ¿Cómo le quitas el cargo a alguien que tú dijiste que era pastor y que en realidad no era pastor? ¿Cómo le quitas el cargo a alguien que dijiste que era oficial de la iglesia? Porque no tenías de quién más echar mano. Y le diste un cargo. Y esa persona realmente no era la idónea, porque tú miraste porque no tenías a quién más echar mano y echaste mano de él.
Y hoy te das cuenta que no sirve para lo que lo pusiste. ¿Cómo le quitas el cargo cuando ya tiene tanto dominio sobre la iglesia? Incluso puede ser causa de división. Y ahí es donde viene lo siguiente. Ese líder que tú pusiste autoridad sobre él, pero que realmente no era un líder porque no tenías a quién tomar y tomaste a esa persona. Le diste autoridad, hoy se la quieres quitar y no hayas cómo, porque tomó dominio, porque tiene un grupo que lo sigue y amenaza con dividirte la iglesia. Y se divide la iglesia. Y ese líder que no tiene liderazgo, que no tiene visión, que tiene raíces de amargura, se va y forma su propia congregación. ¿Qué va a salir de eso? Es por eso que hoy vemos tantas cosas feas. Y es por eso que tú hablas al mundo, al no creyente, de Dios, del Evangelio, de congregarse, y tienen un concepto tan feo de nosotros. Porque se han visto con tanta cosa, han escuchado tanta cosa. ¿Y quiénes son los culpables? Quizás nosotros mismos. Dice, sobreestimar a los nuevos creyentes. Te invito a leer 1 de Timoteo 3:6. 1 de Timoteo 3:6. Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podrá volverse orgulloso y el diablo lo hará caer. Te lo vuelvo a leer. Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo hará caer. Te lo voy a leer en la Reina Valera, porque sé que la Reina Valera no dice un anciano. Dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Un nuevo creyente no puede ser un anciano. Otro error, no menos grave, es echar mano de los que están llegando. Como los viejos creyentes no quieren servir, involucramos a los nuevos creyentes y tenemos a bebés espirituales dirigiendo a viejos creyentes. ¿Podría usted a sus hijos pequeños que aún no saben leer dar el cargo de una casa, la administración de una empresa? ¿Puede usted a un niño que toma biberón, que no sabe cambiarse los pañales, decirle, administra todo esto? ¿Va a tener la capacidad ese niño? Claro que no. Todo debe ser a su tiempo. Veamos futuros líderes en los nuevos creyentes, pero dediquémonos a formarlos para que de verdad lleguen a ser líderes. Tristemente, hoy algunos pastores con años de labor tienen que lidiar con un líder nuevo y presuntuoso, creído, engreído, irrespetuoso, que por 2 o 3 actos que se ha realizado se siente con la autoridad para aplastar, enjuiciar y menospreciar a cualquier, incluso al mismo pastor. Esta actitud no es extraña hoy en día. Cualquiera se siente con derecho de criticar o hasta de condenar acciones de otros ministros con tanta ligereza, sin siquiera conocer a fondo los temas. Resulta de que va a suceder esto. Y esto es lo que sucede. Y a mí, yo digo, ¿cómo podemos estar tan ciegos? Llega una persona nueva a la iglesia y tú ves que tiene potencial, pero ese potencial debe ser instruido y pulido. Y lo colocan en un cargo. Y como no le costó nada, absolutamente nada, llegar donde está. Porque llegó y lo pusieron alto. No le costó oración, ni lágrimas, ni proceso. No pasó desierto, no tuvo que subir la montaña. No sabe lo que es el valle. Nada. Y lo pusieron ahí porque un par de veces Dios lo usó para hacer milagros. Porque un par de veces
tuvo una palabra acertada. Y como no le costó nada llegar donde está, aplasta al débil, critica, se levanta contra el líder, porque en él no hay sumisión, porque en él los frutos de la carne no han sido crucificados, porque hay altanería, vanagloria, porque el ego se levanta, porque la carne está viva en esa persona. Por eso es importante que si alguien se ha de colocar como líder, como en el servicio de la iglesia, aún, como siempre te lo he dicho, de portero, esa persona sea capacitada. No es llegar y tomar a cualquiera y poner. Pablo advierte a Timoteo de no poner las manos con ligereza, es decir, no dar autoridad a los creyentes sin analizar si son aptos para esa labor. Sí, hay que analizarlo, hay que pensarlo. Por eso es importante, amado hermano, amada hermana, que el líder, pastor, como sea que se llame el líder en tu iglesia, tenga un grupo cercano de ancianos que lo asesoren, que cuando él esté tomando una decisión y pueda estar equivocado, ellos vengan y le digan, líder, ¿sabe qué? Quizás esto hay que replanteárselo. Quizás esto hay que detenerlo. Estamos muy apresurados tomando estas decisiones. Esta persona sí tiene capacidades, pero tiene que ser instruido. Y si eso ocurriera, nada de lo que hemos hablado en las clases anteriores estaría ocurriendo dentro de la iglesia. Hoy no veríamos hermanos que tienen años dentro del Evangelio, que se supone que están bautizados y están luchando con cosas que deberían haber quedado el día que se bautizaron. Por eso hoy tú ves personas que son antiguos en el Evangelio, con todas sus puertas espirituales destruidas y ninguna restaurada. Porque los toman y lo que importa hoy es llenar congregaciones. Lo que importa hoy es tener muchas almas adentro. No importa en qué condición, tenerlas ahí. Ignorar los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1 dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. No quiero que lo malentiendan. El error más común que se ve es dar una responsabilidad a determinada persona que no está calificada para llevarla a cabo. Creo que mientras podamos debemos involucrarnos en diversas tareas de la iglesia para llevar hacia adelante la obra de Dios, pero no que alguien se estacione en un ministerio para el cual no tiene los dones. Nosotros damos los cargos, pero los ministerios y los dones los da el Señor. Los dones son los que nos dicen en qué lugar debemos desenvolvernos, pero muchos no saben qué hacer porque ni siquiera saben qué dones tienen. Otros hacen las cosas del modo incorrecto porque no tienen el don para aquello que están haciendo. Una persona con el don de enseñanza difícilmente podrá guiar un grupo de oración. En algún momento terminará convirtiendo el día de intercesión en un grupo de estudio sobre cómo orar. Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un don, tienes un talento. Y es lo que te decía adelante, que el pie no puede hacer la función de la mano y la mano no puede hacer de ojo. Si a ti Dios te dio talento en algo, eso es lo que debes hacer, no otra cosa. No puedes colocar a una persona, por ejemplo, yo conozco personas que tienen una capacidad maravillosa de orar y pueden orar horas profundamente en el espíritu, pero hay otros que no lo pueden hacer.
Entonces tú vas a poner en un grupo de oración a alguien que quizás tiene un don de servicio y que esa persona te va a ser de tremenda utilidad cuando tengas congresos, cuando tengas actividades dentro de tu congregación. Por eso debemos tener claridad de a quién poner en qué cosa. Si somos sinceros, nos daremos cuenta que muchos a nuestro alrededor están funcionando en el lugar equivocado y por eso no se ven los resultados esperados. No significa que no tengan amor por la obra o que no tengan las ganas de trabajar. Simplemente no es su naturaleza. Y por lo tanto no pueden dar fruto a tal género. Hoy en día existen muchos pastores que desean ver sus iglesias crecer y que hacen todo lo posible para que esto suceda, pero al pasar de los años se comienza a sentir desanimado y desgastado por los resultados obtenidos. Y se pregunta si en verdad Dios estará con ellos. La respuesta es que sí, Dios está con ellos, pero han delegado equivocadamente las responsabilidades. Es bueno delegar, pero primero debemos hacer 3 cosas. 1. Discipular a los creyentes para que tengan el corazón de Cristo. Evaluar su estilo de vida de acuerdo a los requisitos bíblicos. No se trata de buscar personas perfectas, porque no existe ser humano perfecto. Pero si la palabra me dice que para tal cargo deben cumplir ciertos requisitos, como te lo leí delante. Si no tienes su casa en sujeción, te va a poder venir a decir a ti, educa a tus hijos. Y los cara de palo lo hacen. Yo lo he escuchado. Educa a tus hijos, que tus hijos te obedezcan, que tus hijos aquí. Y tú ves a los hijos de ellos y no obedecen. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te va a venir a decir que la esposa, que el marido es la cobertura de la esposa, si la esposa no se sujeta al marido? ¿Cómo te va a hablar de ser un buen administrador si está endeudado? ¿Te das cuenta que son muchas cosas? Tres, establecerlos en áreas donde ellos tengan los dones apropiados para servir, para saber más, los dones apropiados para servir, para saber realmente cuál es su lugar. Debes analizar a la persona. Ver. Por eso necesitas conocer. Y es necesario que los líderes conozcan quiénes son sus ovejas para reconocer las capacidades de ellos y en qué lugar puedo poner a este y en qué lugar puedo poner a este otro. No hay otra manera. Tú no vas a poner en la puerta a alguien que para ti es agraciado, de buen parecer, para que los que entren digan, oh, qué agraciado el hermano o la hermana. Coloca a alguien que tenga el discernimiento de espíritu. Coloca a alguien que tenga una autoridad espiritual. Que cuando venga alguien, porque a la iglesia va a entrar gente, que no todas va a ir con buenas intenciones. Entonces cuando ese portero vea que el que está entrando viene con un espíritu contrario, comienza a clamar, a clamar, a clamar. Un día vamos a hablar de qué significa decirle a alguien que entra a tu casa, a tu congregación, bienvenido. Cuando tú dices bienvenido, le dices, pasa con todo lo que traes. Con todo lo que traes. Demonios, potestades, maldiciones, hechicería. Es tan importante saber qué estamos haciendo. No todos estamos llamados a ser líderes. Dios me libre.
No todos están llamados a tener ministerios. Puedes tener un llamado al servicio, pero que el lugar en el que estés sea para el cual estás llamado. Esto es lo... Había tirado lejos mis lentes. Esto es: no impongas las manos con ligereza. No te apresures a dar cargo, mucho menos cuando se trata de grandes cargos. Amén. Te dije cuando comenzamos que iba a ser diferente, que lo íbamos a ver de una perspectiva diferente. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. No des cargos, o no des grandes cargos a quienes no están capacitados. Ve a quién le estás entregando un cargo, para que después no te arrepientas y quieras quitarle el cargo y ya no hayas cómo hacerlo. Y ese a quien le estás quitando el cargo te divida la iglesia y finalmente sea un dolor y sea un azote para ti. Amén. Dios te bendiga. Esto ha sido el estudio de no impongamos las manos con ligereza o no demos cargos, como decía la versión Nueva Traducción Viviente, porque nos hacemos cómplices del pecado de ellos. Porque cuando esa persona divide una iglesia y se va y forma otra, lo más probable es que esa también se divida, porque viene de división. El Señor te bendiga, tengas un hermoso fin de semana junto a tu familia, junto a los tuyos. Deleítate en el Señor. Aún cuando los tiempos son difíciles, nosotros debemos alabar al Eterno, debemos glorificar su nombre, debemos agradecer su amor infinito hacia nosotros. Te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Te invito a que el día lunes nos podamos reunir nuevamente para poder estar estudiando otra enseñanza bíblica. Te pido que si estás viéndome a través de Facebook, puedas darle me gusta y compartir esta clase. Y si tú nos sigues a través de YouTube, te invito a darle like al video, puedas compartirlo y suscribirte para poder que te llegue notificación cada vez que subamos video. Y hagamos correr la buena nueva de salvación. Hermanos, hablemos palabra, pero palabra ceñida. Lo que nosotros hablemos sea ceñido a la Escritura, a la santa palabra del Eterno. Te motivo a que comiences a hablar de Él, pero habla de Él ceñido a su palabra, ceñido a la Biblia. No hables lo que tú crees. No digas que es que yo siento. No. Hablemos con verdad bíblica. Son años de ignorancia, pero es tiempo que el pueblo abra los ojos y que salgamos de las tinieblas a la luz admirable que es Yahshua HaMashiach. El Eterno te bendiga, tengas un hermoso fin de semana. Nos vemos el lunes. Shalom, shalom.